Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, que ha encendido las redes sociales y, como dice nuestro título, que enloqueció a todos. Sí, amigos, vamos a hablar de esa escena que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman y que, sin lugar a dudas, se convirtió en un fenómeno. Si eres fan de la actuación turca, si te encanta el drama, el romance y, por qué no, un poquito de controversia, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créeme, vamos a seguir trayéndoles contenido que les va a encantar. Prepárense porque vamos a viajar de vuelta a esos momentos que nos dejaron sin aliento. ¿Recuerdan la serie Erkencikus o Pájaro Soñador? Seguro que sí. Esta telenovela turca conquistó corazones alrededor del mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva entre sus protagonistas, Demet Özdemir, quien interpretaba a Sanem, y Can Yaman, quien daba vida a Can. Su conexión en pantalla era tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nosotros, los espectadores. Pero de entre todas las escenas románticas, de las miradas cómplices, de los momentos de tensión y de amor, hay una en particular que se lleva la palma. Una escena que generó una ola de comentarios, de especulaciones, de aplausos y hasta de alguna crítica, pero que en definitiva, marcó un antes y un después. ¿A qué escena nos referimos? Pues bien, para aquellos que la vivieron en tiempo real, sabrán perfectamente de qué hablamos. Se trata de esa secuencia intensa y apasionada, que se desarrolló en un ambiente de mucha cercanía. Muchos la describieron como un punto de inflexión en la relación de los personajes, un momento donde las emociones finalmente desbordaron los diques de la contención. Y es que la forma en que Demet y Can interpretaron esa escena fue simplemente magistral. La dirección, la iluminación, la música de fondo, todo contribuyó a crear una atmósfera cargada de expectación y de deseo. Analicemos un poco qué hizo que esta escena fuera tan especial. Primero hablemos de la actuación. Demet Özdemir, con su dulzura y su capacidad para transmitir vulnerabilidad, logró que sintiéramos cada emoción de Sanem. Sus gestos, su mirada perdida, su respiración agitada, todo hablaba de un torbellino interno. Y Can Yaman, con su carisma arrollador y su intensidad, encarnó a la perfección la pasión contenida de Can. Su forma de acercarse, de tocarla, de mirarla a los ojos, transmitía una fuerza magnética que era difícil de ignorar. La química entre ellos en ese momento era eléctrica, casi tangible. Era como si dos imanes poderosos se hubieran encontrado y ya no pudieran separarse. Pero no todo fue cuestión de la actuación individual. La forma en que interactuaron fue crucial. La coreografía de sus movimientos, la manera en que sus cuerpos se acercaban y se rozaban, creaba una tensión sexual y emocional que ponía los pelos de punta. Cada roce, cada caricia, cada mirada prolongada era un paso más en esa escalada de sentimientos. Y nosotros, desde nuestros asientos, estábamos ahí, atrapados en ese torbellino, sintiendo cada pulsación. La sutileza con la que se transmitía la atracción era asombrosa, no necesitaba diálogos grandilocuentes ni gestos exagerados. Era en los silencios, en los pequeños titubeos, en la forma en que sus manos se buscaban, donde residía la verdadera potencia de la escena. ¿Y qué decir de la dirección? El director supo captar la esencia de ese momento con una maestría que rara vez se ve. Los planos cerrados que enfocaban sus rostros, permitiéndonos ver el más mínimo detalle de sus expresiones, eran fundamentales. Podíamos apreciar la chispa en los ojos de Can cuando miraba a Sanem, la forma en que sus labios se separaban ligeramente en un suspiro, y la dulzura que inundaba la mirada de ella al corresponderle. La lentitud con la que se desarrollaba la escena, permitiendo que la tensión se acumulara gradualmente, era un golpe maestro. No había prisa, solo la inexorable fuerza del deseo y de la conexión que se estaba manifestando. Cada pausa era deliberada, cada movimiento medido, construyendo un clímax emocional que nos dejaba expectantes ante lo que vendría después. Además, la escena estuvo rodeada de un aura de misterio y de expectativa. Los fans llevaban tiempo esperando ese momento, anhelando que la tensión romántica que se había gestado entre Sanem y Can finalmente explotara. Había sido un viaje de altibajos, de malentendidos y de atracciones irrefrenables, y esta escena se perfilaba como la culminación de todo ese proceso. Y cuando finalmente llegó, superó todas las expectativas. Fue un momento catártico,
tanto para los personajes como para la audiencia. Liberó una energía que recorrió el set y que se sintió o en cada rincón del planeta donde se emitía la serie. Era como si la propia pantalla vibrara con la intensidad de sus sentimientos. Por supuesto, como todo lo que genera tal revuelo, la escena también dio pie a muchas conversaciones y debates. Algunos se maravillaron de la audacia y la intensidad de la interpretación, aplaudiendo la valentía de los actores y del equipo de producción por atreverse a explorar una faceta tan íntima de la relación. Otros quizás encontraron que fue demasiado, que cruzó una línea, o simplemente no compartieron la misma intensidad de conexión con los personajes. Pero lo que es innegable es que movilizó a la gente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos editados, de fantheories que intentaban desentrañar cada matiz de lo que habían presenciado. Todos querían hablar de ello, revivirlo, analizarlo. Se convirtió en un tema de conversación obligado para los seguidores de la serie, generando una comunidad global de espectadores que compartían su entusiasmo y sus impresiones. Muchos se preguntaron si esa intensidad era solo actuación o si había algo más allá, una chispa real entre Demet y Can que trascendía la ficción. Y aunque nosotros no tenemos la respuesta definitiva a esa pregunta, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la conexión que demostraron Demet y Can en esa escena fue genuina. Ya sea por la magia de la actuación, por la química innegable que surgía entre ellos, o por una combinación mágica de ambas, lo cierto es que lograron transmitir emociones crudas y poderosas que resonaron profundamente en el público. La forma en que sus miradas se cruzaban, la manera en que sus cuerpos parecían atraerse irremediablemente, sugería una familiaridad y una comprensión que iban más allá de lo guionizado. Esta escena no solo fue un punto álgido para la trama de Erkenci-Kush, sino que también impulsó aún más la popularidad de sus protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman se consolidaron como una de las parejas de ficción más queridas y comentadas de la televisión. Su fama se disparó y sus carreras tomaron un impulso significativo, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y consolidando su estatus como estrellas internacionales. Se convirtieron en modelos a seguir, en íconos de la belleza y el talento turco, y su influencia se extendió mucho más allá del ámbito de la actuación. Y es que en el fondo todos nos sentimos atraídos por las historias de amor intensas, por la pasión desatada, por esos momentos en los que las barreras caen y los sentimientos afloran sin control. Esta escena nos ofreció precisamente eso, una ventana a la vulnerabilidad y al deseo humano más profundo. Nos recordó la fuerza de la conexión, la importancia de dejarse llevar por las emociones y la belleza de la entrega incondicional. Fue un reflejo de las aspiraciones románticas de muchos, un recordatorio de que en el amor, a veces lo más poderoso reside en la rendición. En definitiva, la escena que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kush no fue solo un momento más en una telenovela. Fue un evento. Fue un fenómeno que resonó en miles de corazones y que dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Su capacidad para generar esa reacción colectiva, esa enloquecida audiencia que se volcó en comentarios y reacciones, es un testimonio del poder de la buena actuación, de la química en pantalla y de la magia del cine y la televisión para tocarnos el alma y dejarnos sin aliento. Fue un recordatorio de que a veces una sola escena puede capturar la esencia de una relación y del deseo humano de una manera tan poderosa que se convierte en un referente cultural. Así que para resumir, hemos revisitado uno de los momentos más comentados y emocionantes de la serie Erkenci-Kush, analizando la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman, la dirección, la atmósfera y el impacto que tuvo en la audiencia. Hemos recordado por qué esa escena, en particular, logró cautivar a tantos y generó tal revuelo, demostrando cómo una narrativa bien construida y unas interpretaciones conmovedoras pueden trascender la pantalla y crear una conexión inolvidable con el público. Espero que hayan disfrutado de este viaje de vuelta a esos instantes que nos hicieron vibrar. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes y revivir la intensidad de esa escena que sin duda se quedará grabada en la historia de la televisión. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su reacción al ver esa escena por primera vez? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Creen que fue la actuación, la química, la dirección, o una combinación perfecta de todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho conocer su perspectiva y debatir sobre este momento tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares.
Especialmente con aquellos que también son fans de The Method de Mir, Kanyaman o de la serie Erkencikus. Hagamos que este análisis llegue a tantos corazones como la escena misma. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.